El día de hoy nos encontramos con un experto, perito en materia de psicología, con una presencia importantísima en Colombia, justo en 2000 juicios, sistema acusatorio y adversarial. Él es el doctor Leonel Valencia, psicólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia desde el año 2002, especialista en terapia cognitiva, candidato a doctor en México, perito psicológico en el sistema penal acusatorio, docente, académico, asesor, perito, instructor. También es testigo de refutación, coordinador del laboratorio en psicología. También es experto profesional en materia de criminalística y tiene conocimientos muy importantes precisamente técnicos en valoración de la credibilidad del testimonio. Doctor Leonel, bienvenido. Laura, muchas gracias por este espacio y aquí estamos para responder las preguntas que ustedes requieran. Muchísimas gracias, doctor Leonel. ¿Qué es la psicología del testimonio y por qué cada vez es más importante en los procesos penales? La psicología del testimonio es una subespecialidad de la psicología forense y ha cobrado mucho auge después de los años 50, 60, porque lo que se ha visto es que en los juicios una de las cosas que más se valora es la memoria, y la memoria está en el cerebro. ¿Y cómo se valora la memoria? ¿Qué es lo que se tiene que valorar? ¿Y qué es la memoria? Y básicamente, ¿cómo hacemos para valorarla dentro de este empréstito judicial que es tan importante? Porque dentro de todos los cánones que se dan y dentro de todas las leyes que se establecen dentro de la parte jurídica, pues la memoria es el factor más importante. Es lo que se va a rescatar, es lo que se va a mirar, es lo que se va a tener en un sentido estricto para poderlo valorar dentro de lo que tiene que ver con las herramientas que tienen los jueces para poderlo hacer. ¿Por qué se vuelve importante? Porque es un elemento fundamental, es funcional. No hay nada diferente que podamos hacer con relación a este tipo de sistemas. Está la valoración, está lo que las personas dicen, pero la memoria es el elemento que entra en juicio. Y eso es lo que obviamente vamos a mostrar el día de hoy, la importancia como tal de ese parámetro dentro de la línea judicial. Muy bien, podríamos hablar de alcances y límites como variables en el tema de la memoria justo para testigos y víctimas, ya que es un tema tan oral. ¿Cómo entrar en el análisis de la memoria? Así como todos no perciben igual, todos no memorizan igual. ¿Cómo poder determinar? ¿Hay variables en este punto y límites, alcances? Esa es una pregunta muy importante. Usted que está en esta área, que conoce, que ha conocido el sistema colombiano y el sistema mexicano, la cuestión es muy clara y muy simple. Valorar a una persona es muy complejo, es muy difícil, porque todos los seres humanos tenemos características de comportamientos, y más cuando estamos sometidos a una situación de tipo penal. La gente piensa que lo penal no estresa, que estar en un juicio es una situación muy cotidiana, pero eso tiene unas implicaciones y tiene unas variables a la hora de poder dar una información, tanto positiva como negativa. ¿Qué pasa para poder valorar la memoria? Realmente dentro de la psicología, no solamente dentro de la parte forense ni la psicología del testimonio, para valorar la memoria, lo que tiene que ver la calidad del recuerdo, lo que tiene que ver con la consistencia, con el factor de reconstrucción, se hace a partir de pruebas psicométricas. Y las pruebas psicométricas es algo que utilizamos exclusivamente los psicólogos para saber básicamente en qué línea o en qué estado están las personas. Durante muchos años, más de 60, 70 años, las pruebas psicométricas se han utilizado dentro del estándar de poder valorar cuál es el nivel, el coeficiente intelectual que tienen los individuos y que tienen los sujetos. Pero eso lleva una serie de constructos y de componentes que no solamente van dentro del factor de evocación o de recuperación, va dentro de un aspecto aritmético, una parte lógico-matemática, una parte que tiene que ver con el despliegue del lenguaje, otra parte que tiene que ver con unos factores integrados a nivel de memoria. Entonces no es fácil. ¿Por qué razón? Porque para poder establecer si una persona sí o no tiene las capacidades necesarias o las competencias básicas, que muchos dirán, bueno, ¿y cuáles son las competencias básicas que tiene que tener un testigo? Pues las tiene que tener, porque es un testigo, si va a ir una persona a juicio, supuestamente en calidad o de víctima, que es una calidad obviamente ostentable dentro del parámetro alegado, o como testigo,
tiene que tener unas características mínimas para poder ser competente a la hora de brindar una información. Aquí no hemos hablado de un factor que es mucho más complejo relacionado a las personas que tienen la capacidad de testificar, que no tienen ningún tipo de psicopatología. Pero en el caso, por ejemplo, de menores o de personas que tienen algún tipo de discapacidad, no solamente la discapacidad intelectual que conocemos, que es leve, moderada, grave o profunda, sino cualquier otro tipo de trastorno del neurodesarrollo, ¿cómo hacemos para que una persona de esas pueda dar un testimonio? Entonces ¿Y la cómo gente dice, hacemos precisamente para proyectarlo y para que por lo menos pueda desarrollarse y desenvolverse en juicio y no sea descalificado o de plano es no confiable, no se debe llevar? Imagínense qué tratamiento damos en ese punto. en esos casos, durante mucho tiempo, no es una risa alegórica ni querer disgregar el proceso, es las dificultades que se ha presentado. Los testigos, y en el caso, por ejemplo, de los menores, durante mucho tiempo fueron descartados porque decía que los niños no tenían capacidad de evocar información. Y eso es muy cierto en ciertos aspectos, valga la redundancia. Entonces, si tomamos el parámetro de un niño de los 0 a los 4 años, entre los 0 y los 2 años, un niño, ojo, no estoy hablando de un niño que tenga ningún tipo de psicopatología, digamos que la biología lo sacó sin ningún tipo de trastorno. De los 0 a los 2 años, por ejemplo en el caso colombiano y en el mundo es obviamente similar, se presentan delitos sexuales. El grupo etario más amplio en el que se presentan estos casos está entre los 5 a los 9 años y después se disgrega de los 10 hasta los 14. Significa que de los 0 a los 2 años se presentan casos, pero aquí viene un punto que la psicología del testimonio y todo lo que tiene que ver con la parte investigativa de la psicología cognitiva, que hoy se llama neurociencias, y gracias a una señora llamada Elisa Loftus, norteamericana, que fue la que le dio el impulso al paradigma experimental dentro de la psicología del testimonio, se identifica que de 0 a 2 años, pues, ¿qué información nos puede brindar un menor con relación a unos hechos que se hayan presentado? No estamos diciendo que él está falseando la información, que tampoco tendría la capacidad. ¿Qué información se puede esperar de un niño de 0 a 2 años? Pues las competencias básicas no las va a tener, porque no vamos a poder integrar una información con él, no vamos a poder hacerle preguntas. Un niño de 0 a 2 años, básicamente dentro de sus competencias lingüísticas puede estar procesando de 200 a 400 palabras por Esas repetición. competencias prácticamente son mínimas, pero con esas competencias también, creo que me dará la razón, doctor, hay que trabajar en un momento dado cuando, por ejemplo, son víctimas de delitos sexuales. ¿Cómo poder determinar realmente que un niño de 2 años, 3, cuando sus competencias cognitivas, lingüísticas, pues apenas están en ese desarrollo? ¿Qué tipo de pruebas aplicar en términos generales? Yo sé que esta pregunta daría una respuesta inmensa, muy científica, pero en términos generales y sabiendo lo delicado que es el tema de niñas, niños en temas sexuales, ¿cómo establecer las competencias cognitivas y trabajar con competencias lingüísticas que están apenas en desarrollo para determinar realmente que un niño fue o no fue víctima de un delito sexual? Mire, lo principal es como la línea y la carga interpretativa. En ese caso, quien hace esa carga, esa interpretación, en una primera instancia el fiscal y después el juez. Pero ¿qué pasa con un menor que nosotros no vamos a tener la capacidad de un camino, o al menos la banda de información que nos permita establecer qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasa en esos casos? No es una conceptualización mía, es lo que hablan todos los autores, Manzanero, Loftus, Ceci, todas las personas que trabajan el tema del testimonio, qué es lo que se dice. A esa edad, dentro de sus competencias, lo que vamos a mirar dentro de su desarrollo evolutivo es que el menor está todavía en un periodo de formación. Hay un proceso que se llama la sinaptogénesis dentro del comportamiento cerebral. Eso se llama la poda cerebral. ¿Qué significa la poda? Que de los 0 hasta los 7 años, las neuronas están ahí en proceso de ebullición. Hay más de 80.000 millones de neuronas en ese momento. ¿Qué hacen? Todo lo que se vaya a utilizar como ruta intra e interhemisféricamente se activa, pero las que no se inhiben. Entonces no se vuelve a utilizar como ruta. Como es un proceso que se está conformando, hay un parámetro que es muy interesante dentro de la psicología del testimonio y tiene que ver con la memoria autobiográfica y episódica.
Cuando la memoria autobiográfica episódica está conformada más allá de los 5 años, se espera que los niños, así como las personas adultas, pero no en el mismo nivel ni en la misma velocidad, puedan encarrilar fechas con datos importantes, tanto positivos como negativos. Si se espera hasta que el menor tenga esas competencias básicas, se puede obviamente trabajar con ellos ya con una entrevista técnica, con una entrevista judicial. Pero ¿cuál es el problema con relación al sistema que se tiene que dar respuesta como tal? Porque si el hecho se presenta, se tiene que llegar a esa situación, a que el menor dé información para que obviamente se pueda judicializar. ¿Qué se hace en algunos casos cuando los menores no tienen las competencias, porque básicamente su desarrollo evolutivo no lo da, o porque tengan alguna discapacidad? Hay que hacer una evaluación periférica. ¿Qué significa eso? Buscar todas las áreas de interacción de ese menor desde el momento en el cual supuestamente se presentan los hechos o desde que se empieza a ver un cambio en el comportamiento, registrar cambios en su comportamiento antes, durante y después de esos hechos, mirar si se presentan algún tipo de antecedentes como tal o lo que se conoce dentro del modelo traumatogénico de un autor que se llama David Finkelhor, si hay cambios en el comportamiento y cómo se han empezado a presentar, y hablar con las personas que son sus tutores, que son sus cuidadores, para obviamente ver cómo se han presentado este tipo de cambios en los menores. A veces, hay que decirlo así, es casi que imposible poder interactuar con ese menor y poder obtener una información. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el proceso que se privilegia dentro de la psicología del testimonio? Pues la memoria. Hay factores sensoperceptivos que solamente traen la información y se muestra cómo se introyecta y cómo se recupera. Pero la parte de la memoria es esencial. Hay una teoría, una doctrina de un autor que se llama Dean Tulbin y que aparece en todos los libros de psicología del testimonio, en la cual él dice, pues hombre, la concordancia cognoscitiva o cognitiva lo que va a permitir es que la persona que vivió el hecho lo pueda recuperar en la misma forma. O sea que estamos hablando de un proceso de reconstrucción y de presentación de datos. Si somos consecuentes, un niño de 0 a 2 años no va a tener esa capacidad. Y esto, por ejemplo, de lo que son las falsas memorias y las sugestiones, hay varios autores que han trabajado mucho este tema. Es más, lo que le dio vida a lo que son los procesos de entrevista judicial, diferente a las entrevistas forenses, que son las que buscan en el caso de la entrevista forense, esta busca establecer daños que se hayan presentado como consecuencia de esos hechos. Mientras que las entrevistas judiciales, que a veces la gente las confunde con entrevistas forenses, lo que tratan de establecer es modo, tiempo y lugar. ¿Qué pasa con este nacimiento de las entrevistas forenses, de las entrevistas judiciales, perdón? Nacen posterior a un caso que fue muy famoso en Estados Unidos, que se conoce como el proceso McMartin, el indictment McMartin. En el año de 1983-85 se hacen una serie de denuncias en un preescolar creo que es en Manhattan Beach, en California, y eso generó un boom. Más de 300 niños empezaron a hablar de que sí, que habían sido sodomizados, violentados, que debajo del preescolar habían animales, prácticas de zoofilia. Eso fue un caso que desgastó el sistema judicial por una sencilla razón. Empezaron a ver que entre los niños habían unas características sugestivas, que ninguno de los 300 o 500 casos fue reales, que fueron imaginados, que fueron sugestionados. El sistema norteamericano se gastó más de 100 millones de dólares en ese caso, y a partir de ese momento, una de las fiscales, creo que era la señora Janet Reno, le dijo a varios fiscales, venga, ya mismo, organicemos grupos, organicemos acá un equipo de trabajo, pero necesitamos desarrollar entrevistas para niños. Y de ahí salen varios modelos, la entrevista SATAC, la entrevista NICS, Paso a Paso, Michigan, que muchas hoy en día se siguen utilizando y han ido obviamente evolucionando en función de esa característica. En estos casos, dentro del aspecto del testimonio, primero es el niño, pero no podemos obtener un testimonio porque sí. Hay que obtener testimonio dentro de la calidad que tenga ese niño. Pero a veces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Que mientras más pasa el tiempo, la memoria no es como la gente piensa, que la memoria es como una cámara fotográfica, ¿no? La cámara fotográfica pueden ser los ojos, pero la memoria no graba igual. La La memoria se memoria, desvanece con el paso del tiempo y creo que también podríamos llegar, incluso doctor, a hablar de bloqueos conscientes, inconscientes,
transitorios e inclusive bloqueos indefinidos de ciertos episodios. Entonces me parece que esa parte también es materia de ocuparse en la psicología forense, ¿verdad? Sí, esa parte es fundamental. Usted habla de un tema que es muy especial dentro de la psicología forense y la psicología del testimonio. A veces la gente no lo incluye. Es un tema que se conoce como los pecados de la memoria. Es un libro, ese es un libro, señor, que se llama Daniel Schachter. Es un libro excelente. Yo hice la revisión de ese libro. Schachter es un autor de los más reconocidos a nivel de la memoria. Se puede decir que con Baddeley, olvida el nombre, Baddeley, Tullman, Tulbin, son los que más han trabajado ese aspecto. Schachter tiene un libro que es fabuloso, Los 7 pecados de la memoria. Y Schachter describe los 7 pecados que en un orden así estricto serían atribución errónea, bloqueo, discurso, distractibilidad, sugestionabilidad, propensión y persistencia. Yo me recuerdo muy bien ese libro porque es un libro que yo disfruto mucho al leer, porque tiene todos estos ejemplos que acabo de mencionar, y él dice lo siguiente: mire, la memoria no funciona como una cámara fotográfica, y dependiendo del espacio de tiempo, obviamente la información se puede fijar, y esa fijación no significa que va a estar permanente. A medida que vaya pasando el tiempo, él habla de la curva de Inbaus, que es uno de los autores que también trabaja ese aspecto, muestra cómo esa huella de memoria se puede perder. Si lo encarrilamos a un proceso judicial, si la información que se da en un primer plano se deja pasar, y recordemos que, por ejemplo, acá desde una entrevista judicial hasta lo que tiene que ver con la ratificación en juicio, pueden pasar meses y años. Y en ese lapso de tiempo, que lo dicen todos estos autores, ¿qué es lo que puede suceder? Hay algo que se llama la operación múltiple, y significa que a veces, por algunas razones, los menores reciben información de muchas personas y toda esa información se va acoplando y toda esa Inclusive de información los se medios de puede ir dando. comunicación, las redes, el influjo de la misma tecnología. Y creo que ese es un camino de construcción a la sugestión inevitable de esas mentes que son tan maleables, niñas y niños. En algunos casos sí, y después viene la información post-evento. Entonces uno dice, ah, carajo, es que son muchos factores. Entonces Schachter dice, mire, vea, es tan claro como esto. Los 7 pecados de la memoria no son ni siquiera aspectos psicopatológicos porque no se encuentran enmarcados dentro de los manuales o clasificación del DSM. Él dice, cualquier ser humano puede pasar por esto. Y cuando uno va leyendo el libro, uno ve los ejemplos y uno dice, hombre, pero si esto me puede pasar a mí. Uno de los ejemplos más claros con la distractibilidad, dice Schachter, cuando usted está saturado de información, a usted se le pierden las cosas. Entonces el libro es muy usual porque muestra unas llaves y Schachter dice, piense en las llaves. ¿Cuántas veces no se le han perdido las llaves? O piense, por ejemplo, en las gafas. Si usted sale, busca las gafas, ¿dónde están las gafas? Encima. Él pone unos ejemplos, ahí es donde pone el ejemplo de McMartin, pero pone un ejemplo dentro de lo que es la tribuna, que muchas veces cuando uno le cuenta ese ejemplo a la gente, dicen, eso es imposible que eso se presente. Y es un caso también de un psicólogo llamado Donald Thompson, y Donald Thompson está dando una conferencia o está en un programa hablando de la sugestionabilidad. Creo que eso es en Australia o en el Reino Unido. Pues resulta que a los días le llega una denuncia penal. Entonces, cuando él llama al abogado, mira, me llegó una denuncia penal, ¿qué fue lo que pasó? Ahora vamos a indagar. Van a indagar y resulta que una señora alegaba que Donald Thompson la había violado. Había entrado a su domicilio y la había violado. Es ahora en un programa de televisión, entonces van, indagan, efectivamente el señor en un programa de televisión. Pero entonces él dice, ¿y qué le pasó a esta señora? Resulta que lo que le pasa a la señora es un hecho de atribución errónea que algunos llaman transferencia inconsciente. Cuando ella estaba siendo violentada, nunca vio la cara de la persona que perpetró pues esto en su hogar. Y si veía la televisión, estaba viendo el programa donde estaba el señor Donald Thompson. Entonces la gente dice, pero eso es imposible, eso no se puede. No, sí se puede dar cuando hay factores en una forma específica que tienen todo el nivel de atención
ese foco, eso se puede presentar. El libro de Schachter es un libro magnífico porque él da casos con ejemplos y los matiza y especifica que cualquier ser humano los puede presentar. Entonces, si uno trae esto dentro del tema del testimonio, ya ve uno que no hay factores de tipo psicopatológico, sino los normales, factores atributivos que se pueden presentar. Y contra esos factores, parte de la psicología del testimonio tiene que empezar a buscar, a indagar, a ver un hilo conductor desde la revelación hasta lo que se dice en el juicio. Hay que hacer todo un trabajo de reconstrucción de datos para poder dar una información que sea correcta. Doctor Leonel, ¿qué es importante en un dictamen en materia de psicología para un proceso penal? Yo sé que me podría decir que hay diferentes metodologías o que se pueden aplicar diversas baterías, pero en términos generales, ¿qué es lo que yo, como abogada penalista, defensora o fiscal, debo encontrar en un dictamen en materia de psicología para poder hablar de una víctima o para poder decir que la víctima sí es víctima o que la víctima está mintiendo? Mire, el apelativo que yo siempre manejo en estos casos es víctima. Ah, pero es que el apelativo de víctima es el que le corresponde. Yo siempre le digo, no, víctima alegada, porque en última instancia es un juez el que va a tomar la decisión. Hasta que no haya una sentencia en firme, simplemente vamos a hablar de víctima alegada. La pregunta es muy importante, por una razón. A ver, existe una serie de indicaciones, por ejemplo, en el caso del proceso penal colombiano, el artículo 422 que habla de prueba novel y científica. Usted ve los 4 aspectos o los 4 criterios de los que habla esta ley y son los mismos que se regulan o que se exigen a nivel de lo que es el quehacer de un psicólogo. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos una ley que es la ley 1090 del año 2006, Código Bioético y Deontológico para el ejercicio de la psicología. Esa ley es amplia, me marca obviamente desde dónde me puedo mover y también me da unos límites, o sea, cuáles son los límites que yo tengo como profesional dentro de cualquier campo, también en la parte del peritaje. Pero en la parte de la pericia hay que tener unas claridades y es que nosotros somos unos invitados al proceso penal, somos auxiliares. Pero a veces ese papel de auxiliares se convierte más allá dentro de la función, no significa que sea negativo. A veces un juez toma los dichos que da un perito porque cree y está convencido de que es así. Por eso nosotros toda la información que utilizamos siempre tiene que estar basada en datos empíricos, que sean válidos y que la gente los pueda confrontar y los pueda verificar. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a construir un informe, en el caso mío, yo pertenezco acá en Colombia al grupo del listado de peritos del Colegio Colombiano de Psicólogos y nosotros tenemos unos formatos y tenemos una característica, una estandarización de presentación de informes. Tipos de informes con relación a lo que es la presentación, la estructura y la temática, existen muchos, pero uno lo que trata de arraigar son como los autores, obviamente, que está más en la línea de la actualidad con relación a los informes. ¿Qué debe tener un informe? Que es una cosa clara, confiabilidad. Que los datos que están ahí, usted los pueda recrear en los autores que obviamente se dan. Que la información que usted pone sea plausible, que no sea información hipertrofiada, que no sean datos que no, eso es mío, del perito. Ah, no, es que es una construcción suya el informe, pero venga, si usted me dice que en el 65% de los casos de las víctimas de abuso sexual se presenta estrés postraumático, que es una de las alegaciones que se muestra en este caso, no el primer episodio, sino es una preexistencia. Ah, lo más importante, ¿usted qué prueba aplicó para esto? Porque hay una cosa muy clara. Ustedes en el derecho, los abogados, tienen unas máximas. Dadme las pruebas y te daré el derecho, ¿cierto? En psicología nosotros no tenemos esa máxima, pero todo apunta a eso. Si un psicólogo, en el caso de nosotros en Colombia, el artículo 47 de la ley 1090 que nos dice, si vas a hacer un diagnóstico objetivo, debe de hacer observación, registro de conductas y aplicación de pruebas. Si falla en alguno de los 3, se queda con 2 o se queda con 1, es clara que la norma lo que dice es, ahí no podemos hablar de un diagnóstico. Usted tendría que decir, yo hice una observación, no aplique pruebas. Mi punto de vista
que es el punto de vista que yo he sustentado durante mucho trabajo y que está en todo el recorrido bibliográfico que uno puede exponer y que uno puede hablar, siempre se matiza. Si no se aplican pruebas, usted no puede obtener un resultado. Por ende, no puede hablar de una caracterización. Uno a un juez le puede decir con relación a un tema del testimonio, ese testimonio que se está dando ahí es competente, no es válido. Pero quien va a tomar la decisión de decir si eso es consecuente o no a lo que se está alegando al caso es el juez, nunca el perito. Nosotros no podemos hablar en consecución de decir esa persona no miente en absoluto. Se muestra toda la característica, cómo se desarrolla el testimonio, qué inconsistencias tiene, porque a veces hay testimonios que tienen muchas inconsistencias. Mira, le pongo un ejemplo. Un testigo que dice, un hecho pasa 80 veces. Cuando a usted le dicen que una situación pasa 80 veces, esa persona tiene mucha información que brindar, desde el episodio 1 hasta el episodio 80. Ahora, sitio específico, puede hablar de toda la situación que es física, aunque uno tiene que ser muy claro de no ser, por así decirlo, un escudimiento directo con relación a la situación física, sino lo que la persona vaya diciendo se construyen preguntas. Pero que una persona le diga que el hecho pasa 80 veces, pero que no recuerda el día, que no recuerda la hora, que no sabe en qué momento Y del que año pasó. lamentablemente dice que de semejante permanencia de 80 veces el mismo suceso, por ejemplo, violento en el caso de víctimas que digan, no, es que durante 2 años fue accedida una persona casi todos los días, pero extrañamente solo recuerda 2 eventos o está en condiciones de describir 2 eventos. Por lo menos podría estar en condiciones de describir muy bien al agresor. Entonces, cuando usted habla de todas estas circunstancias, que califican como viable, como bueno, como óptimo un dictamen en materia de psicología. Ahora mi pregunta sería, doctor Leonel, ¿qué pasa con los jueces y la valoración? Porque sabemos que este sistema acusatorio privilegia la oralidad. En México, en Colombia, todos los países de la región propugnan porque el perito en cualquier materia, una vez realizado su dictamen, vaya a juicio, explique y se someta, por supuesto, bajo las reglas del interrogatorio y el contrainterrogatorio, a un escrutinio muy amplio por vía propia de la voz que lo explique. Y entonces una vez lo explica y se desahoga la testimonial y no se ha contado su dictamen, en qué consiste, ¿qué pasa con la valoración de los jueces? ¿Hay errores? ¿Los jueces sí entienden el valor de la prueba testimonial que deriva del perito? Es una pregunta muy implicante como tal. Es Que muy no la escuchen, importante. que no la escuchen los jueces en Colombia. No, todo lo contrario. Mire, cuando se dan esas situaciones, yo siempre lo que trato de hacer, a veces uno se pasa hasta de cansón. Vea, yo inclusive tengo aquí, yo siempre ando con libros. Una de las facilidades de todo este sistema, todos estos libros son de psicología del testimonio de Manzanero, esos son los que estoy tratando en reseña. La facilidad de estar uno en su casa y textos y mostrárselo a los jueces y abrirle y decirle, mire, la página en mi informe está citado en tal aspecto. ¿Por qué razón? Es que al juez le toca en una forma muy difícil, porque estos son conocimientos muy técnicos que son de un área especializada. Son conocimientos tan técnicos que a veces hay tanta información, y recuerde esto, hay información que a veces no es posible, hay información que a veces no es válida, pero entonces la gente la retoma. Y a veces dentro de todas estas conceptualizaciones hay datos que no son plausibles. Entonces uno trata de darle al juez, su señoría, no es un invento mío, aquí está el dato, aquí está el autor. Por ejemplo, hay un dato que a veces a mucha gente no le gusta escuchar con relación a delitos sexuales y es el dato de la famosa vampirización. Entonces la gente dice, ¿qué es esa carajada? Es un fenómeno que se presenta cuando la víctima es engañada por el victimario. Pero de mucho tiempo la víctima el victimario le va mostrando a la víctima que ese repertorio, ese intercambio de comportamiento no es negativo. Que él le dice, no, esto es lo normal entre los adultos y los niños. Yo te estoy Es educando, una especie de seducción y manipulación para obtener el fin. engaño. Engaño. Engaño para poder entrar a la seducción y a la manipulación. Porque la manipulación se da es cuando de pronto el joven, no, yo no quiero más esto, entonces le empieza a decir, no, pero venga, estése tranquilo, no le está pasando nada, yo te lo estoy cuidando. Cuando ese parámetro se da,
la víctima te puede decir, mire, es que él me hablaba en esta forma, entonces ya uno dice, ah, carajo, le estaba cambiando todo el concepto, todo el cúmulo de datos para que esto se diese como un hecho positivo. En esos casos, aunque se es víctima alegada, usted ve las características de comportamiento, no se encuentran todos aquellos factores a corto, mediano y a largo plazo que son característicos de las víctimas. Entonces, cuando uno explica eso, a veces la gente dice, hombre, eso es abrirle los ojos a un juez. ¿Cómo que abrirle los ojos? Es que el juez tiene que conocer toda la información. Es que si yo voy a un juicio, yo siempre le digo a la gente, es que no solamente estoy convencido que esa persona no es responsable, ya te evalué, ya sé cuál es tu comportamiento. Yo vengo acá porque es que yo vengo a mostrarle a un juez, es una teoría que se está exponiendo. Aparte, si la toma o no, ya es una cuestión totalmente diferente. Pero yo vengo acá porque a veces a mí me decían, ah, pero es que usted aparece en todos los juicios de Medellín. Y yo, no, ojalá apareciera en todos los juicios de Medellín. Yo voy a los casos a los que se puede ir. A los casos, como le digo a las personas, es que quien da la información para poder trabajar es usted. Yo no hago milagros. Yo hago lo que la psicología me pone en función del caso. Si el caso se puede trabajar, yo voy a juicio. Si no, entonces le toca hablar con el abogado para que mire qué situación pueden hacer. Eso es una cosa muy clara. Eso mismo hay que mostrárselo a un juez. Uno con los jueces tiene que hablar sin tapujos, con claridad, con los datos, que el juez vea y observe. Doctor, ¿usted de dónde saca eso? Su señoría, psicología del testimonio de Antonio Lucas Manzanero. Su señoría, psicología del testimonio también de Juliana Mazzoni. Ahí están los datos, ahí está la información. Uno con los jueces tiene que hacer eso porque uno sabe que ellos a veces no alcanzan a recopilar toda la magnitud de datos que se requieren. Y esto es un trabajo aparte de lo que hace un juez como tal. Hay cosas en las cuales se encuentran. El derecho penal, ¿qué hace? Tasa la pena, pero el derecho penal no tasa ni estudia el comportamiento. Yo, que soy el que lo estudio, voy y le explico al juez pues qué es lo que se presenta, cómo es mi análisis y cuál es mi conclusión, pero apoyada en datos. Si yo no tengo la posibilidad de aplicar datos en un caso, yo no voy, porque eso es un exponerse. ¿Exponerse a qué? A que le hagan preguntas y usted no tener cómo responder. Pero eso tiene que ser muy claro. Perito que no utilice datos, eso es como el pez, muere por la boca. Doctor Leonel, ¿cuáles son los errores más frecuentes a su criterio en la valoración que hacen los jueces en relación a las testimoniales de un perito en materia de psicología? Lo que usted ha vivido, las sentencias en los casos en los que usted ha participado y tiene la oportunidad de revisar esas sentencias. Vea, yo he sido muy acucioso en el plano de las sentencias. ¿Por qué razón? De primera, segunda instancia y sobre todo casación. Porque los jueces en nuestro país se alimentan de las sentencias de los jueces pues que supuestamente son los mayores en ese aspecto. Entonces la Corte Suprema de Justicia en Colombia eh, ha cambiado, ha modificado su pensamiento. Sin embargo, hay una línea que uno la puede identificar que todavía privilegian como ciertos aspectos con relación al testimonio y sobre todo al testimonio de los menores. Pero hay otra línea que también privilegia y dice, bueno, vamos a mirar factores de corroboración, vamos a ver qué pasa en un momento determinado con ese relato. Yo tuve la oportunidad de participar hace algunos años en la construcción de una sentencia de casación. Yo no estuve en juicio. El abogado me llamó, me dijo, mira, tengo esto, ¿qué hacemos? Instruimos todo lo que tiene que ver con las técnicas, con lo que se presentó en el caso. Yo le di varios puntos, le dije, haga énfasis en esto porque este caso va por esa línea, era un caso de refuerzo negativo parental o alienación. Hay que mostrar que no se utilizan estas técnicas, lo que son las técnicas para poder valorar el relato, y la Corte la casó. Y a partir de ese momento, esa sentencia del año 2013, no recuerdo en este momento el nombre, creo que por número, la 4455, se tomó como hito porque de ahí para allá vinieron otras sentencias, obviamente, a reforzar esta misma caracterización. Así que en Colombia, lo que tiene que ver con esa admisibilidad, esa forma en la que los jueces valoran este tipo de testimonios, hay una línea muy interesante. Hace yo solicité las notas y todo lo que tenía que ver con sentencias de casación a nivel de credibilidad, y la verdad uno se sorprende mucho porque uno ve que la Corte le mete el diente a ese tema y le da obviamente unas conceptualizaciones muy favorables a todo lo que se trabaja dentro de esa línea.
sin desconocer qué delitos ahí se presentan. Eso es una cosa muy clara. Ellos en eso también tienen un parámetro muy claro y también lo establecen. Entonces, yo he sido muy juicioso y muchos otros colegas también en revisar todas las sentencias, porque eso nutre y también muestra el impacto del trabajo que nosotros tenemos. Algunos jueces lo asumen, otros no lo asumen, eso es una cosa totalmente respetable. Pero ya el tema en sí, ya usted encuentra citas de Manzaneros, citas de Mazzoni, citas de Lofus, donde uno dice, oiga, mire, la Corte está tomando en cuenta todo este tipo de parámetros, o sea que las cosas están cambiando. Y hemos tenido muy buena acogida con relación en ese aspecto, porque la idea es llevar información que un juez puede procesar. Es que imagino, yo no soy, nunca quiero ser juez, porque es que la responsabilidad que tienen con relación a esa situación es compleja. La gente no se imagina todas las decisiones que tiene que tomar un juez con relación. Y a veces, dentro del estereotipo normal, hay ciertos testimonios que impactan, hay ciertas cosas que ese tipo de hechos y de choques. Un juez es humano, un juez tiene nietos, un juez tiene hijos. La Tiene gente a veces no sesgos, tiene entiende eso. ideas preconcebidas, tiene emociones, tiene sentimientos, tiene rechazos que trata de pelear con ellos y anularlos, pero ahí están como sesgos y concepciones anteriores, ¿no? Por lo general, todos los jueces son muy respetuosos. Los jueces son muy respetuosos en ese sentido y dejan trabajar. Y hay jueces también que cuando tienen alguna duda, en una forma muy respetuosa, doctor, tengo una duda en el juicio. Usted dice esto, respóndame cómo lo interpreta. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser muy claro y decir, sí, no, han cambiado para mejorar en ese aspecto. Eso sí es muy claro. Bueno, pues doctor Leonel, ha sido todo un gusto poder dialogar con usted en este espacio, este canal jurídico, pero también donde traemos diversos temas que están relacionados justo con el campo jurídico. La idea es poderle llevar a nuestra audiencia conocimientos en diversas áreas que sirven precisamente para poder ser mejores litigantes, ser mejores profesionales en todas áreas. Y pues le preguntaría a usted qué le recomienda a quienes se están formando en psicología y quieren trabajar como peritos en un proceso penal. Leer todos los días. Esto es de leer, esto es de actualizarse, esto es de tener una disciplina, porque esto es de disciplina. ¿Disciplina en qué sentido? No es que uno se quiera reconstruir todos los días, pero sí tener información, seguir avanzando. Hay muchas líneas, hay muchas fuentes, unas referencias que son muy claras con relación a toda esta parte de la psicología. En México, en Colombia hay muy buenas escuelas, muy buenas universidades donde se estudia a un alto nivel, a un alto estándar, pero lo principal es que se tenga idea que este es un campo, que no es un campo fácil, pero no es el peor, por así decirlo, en un momento determinado. Uno se tiene que contar de que aquí va a encontrar desde los aspectos más positivos del comportamiento hasta los más negativos. Pero tiene que ser muy claro. No es un trabajo fácil, tampoco es una cuestión que va a acabar con tu vida. Es saberla tomar en una forma clara, que te guste, porque el día, por ejemplo, decía muchas veces a los estudiantes, yo siempre que voy a juicio es como cuando van a soltar un caballo a correr. ¿Cómo así, profe? Yo soy con las pulsaciones a 3000, siento la garganta seca y obviamente soy con la presión de ya va a empezar, a ver qué me van a preguntar, a ver qué voy a decir, estructurar y muy atento a lo que me dicen y obviamente muy atento a lo que voy a responder. Y si me dicen algo que yo no dije así, no lo dije así, o simplemente decir sí o no cuando toque. Pero sobre todo la emoción, poder estar brindando un trabajo. El día que uno no sienta eso, apague y vamos, me dedico a otra cosa. Pero Estar es lo principal. preparados, estar preparados en lo que profesionalmente les corresponde, que es en el área de psicología, también conocer el sistema acusatorio, prepararse también en el tema del lenguaje verbal y corporal para expresarse. Imagínense que hay excelentes dictámenes y cuando ya el perito llega a la audiencia de juicio, pues parece que fuera otro perito el que llega a la audiencia, aparecen dos peritos, uno el que hizo el dictamen y otro el que llega a la audiencia, el tema de la oralidad, el tema de saber explicar. Pues doctor Leonel, muchísimas gracias y pues le deseamos muchísimo éxito. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y que obviamente todo lo que se habló sea de utilidad y que sea un incentivo para que sigan incrementando su conocimiento con relación a estos temas.